Bienvenidos. ¿Cómo empezó el derecho internacional? ¿Cómo aparecieron las normas? ¿En qué etapa de la historia aparecieron estas disposiciones jurídicas? Conozcamos la evolución histórica del derecho internacional. En la antigüedad se han encontrado algunos tratados, como por ejemplo el Tratado de Eanatu, firmado entre el señor de Lagash y los hombres de Uma, en la antigua Mesopotamia. Igualmente vamos a encontrar algunas evidencias de acuerdos entre diferentes grupos étnicos o naciones, como fue el tratado entre Ramsés II de Egipto y Hattusilo II de los hititas. En la antigua Grecia vamos a encontrar tratados de paz, alianzas y confederaciones entre las ciudades-estado griegas. Igualmente se han hallado evidencias de acuerdos económicos, acuerdos para unificar la moneda y la utilización de arbitrajes en temas de frontera. En la Edad Media se puede hallar evidencias de que se han desarrollado ciertas normas que más tarde dieron lugares a normas de derecho internacional, como por ejemplo aquella teoría que confirmaba el poder divino de los reyes. Es decir, los reyes ostentaban la corona porque se les consideraban hijos de Dios. Por otra parte, el rey, siendo hijo de Dios, era el que personificaba la nación. Si el rey era a su vez el representante máximo de la nación, gozaba de igualdad ante otros reyes que también eran considerados con una personalidad divina. De ahí que más tarde se va a desarrollar el principio de igualdad entre los estados y también los principios de inmunidad diplomática. Igualmente, durante esta etapa se va a desarrollar la confirmación de los tratados con un juramento. De ahí también la confirmación de los tratados mediante el pacta sunt servanda, es decir, cumplir la palabra dada. Durante la época medieval también vamos a ver desarrollos sobre el derecho internacional humanitario. Por ejemplo, en el año 1179 se celebra el Concilio de Letrán, el cual reconoce que los soldados que han sido cristianos no pueden ser tomados como prisioneros permanentes de guerra. A finales de la Edad Media e inicios de la etapa moderna, en 1495 podemos apreciar el Tratado Intercursus Magnus entre Enrique VII y Felipe IV, duque de Borgoña y señor de los Países Bajos. Es decir, ya podemos observar la celebración de un tratado entre dos jefes de Estado. Llegamos entonces a la etapa moderna. Y aquí conviene señalar que se puede hablar de derecho internacional público propiamente a partir de la existencia de los estados modernos. En 1648, que era cuando se firman los tratados de paz de Westfalia, ya podemos encontrar estados de estas características, con un jefe de estado determinado, territorio delimitado, población y una organización política determinada. En este caso, podemos observar que en los tratados de paz de Westfalia se pusieron en evidencia una serie de normas de derecho internacional que se estaban formulando desde las etapas anteriores. Por ejemplo, podemos observar que se aplican normas propias del derecho diplomático, normas del derecho de los tratados. A partir de esa etapa, el derecho de los tratados va a mejorar en su técnica y también en la formulación de sus principios. En estos tratados de paz se va a reconocer el principio de igualdad soberana entre los estados. En 1815 se celebra el Congreso de Viena. En esta etapa se empiezan a popularizar las relaciones multilaterales entre los estados o los tratados multilaterales. Igualmente se va a consolidar aquí los principios de navegación libre de los mares, empieza a desaparecer los regímenes esclavistas y se consolidan los principios que habíamos hecho mención anteriormente, como el principio de igualdad entre los estados y el principio de soberanía. Igualmente se va a desarrollar los derechos relacionados a las represalias entre los estados.
Ahora hemos llegado a la edad contemporánea y tenemos que señalar que la generación de la Primera Guerra Mundial va a ser un hito importante a partir del cual se van a desarrollar con posterioridad normas de derecho internacional. Después de este gran conflicto armado, conocido inicialmente como la Gran Guerra, se va a empezar a generar el principio de solución pacífica de controversias. Igualmente se empieza a desarrollar el derecho de las organizaciones internacionales a partir de la creación de las comisiones fluviales de diferentes ríos europeos. También se va a desarrollar el derecho de los refugiados y también el derecho internacional de las migraciones. Igualmente el derecho y el régimen consular. En la etapa contemporánea, lamentablemente, se repite un nuevo conflicto armado de índole global. Esta es la Segunda Guerra Mundial. Al final de ella se va a firmar en 1945 la Carta de la ONU, que va a consolidar el principio de prohibición de uso de las fuerzas entre las relaciones de los estados. Igualmente el principio de solución pacífica de controversias, y se va a generar un fenómeno dentro del derecho internacional que antes solo veía relaciones entre estados, ahora se va a convertir en un derecho que va a amparar los derechos fundamentales de los individuos. Es decir, se va a generar la humanización del derecho internacional. Esto quiere decir que las normas ahora no van a versar exclusivamente sobre las relaciones entre los estados, sino también sobre los derechos humanos de los individuos. Se van a firmar innumerables tratados de derechos humanos y también se va a seguir desarrollando principios propios del derecho diplomático, del derecho humanitario. Se van a generar grandes codificaciones sobre esta área del derecho internacional. Igualmente se va a desarrollar el principio de determinación libre de los pueblos y también derechos de las organizaciones internacionales. Visto esto, entonces, hemos visto cómo se han desarrollado las diferentes normas del derecho internacional a través de la historia. Gracias.